O informe de estimación da colleita pro 2017 realizado polo Servizo Técnico do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas revela que este ano se estima unha recollida de 37,6 millóns de kilos de uvas, un 12% máis que en 2016. Uns datos máis que positivos, que chegan grazas á boa brotación e nacemento do racimo e a climatoloxía deste 2017. Si venimos adelantados, un año con un adelanto de aproximadamente 15 días, en algunos casos incluso más, lo cual nos lleva a una vendimia que estamos a las puertas de ella. Incluso es posible que a finales de agosto empecemos en bastantes zonas de manera generalizada, primeros de septiembre. Ahora es el momento de los testeos de maduración, de los controles técnicos para buscar un momento óptimo. Y desde luego en cantidad sí, un 12% más, unos 37 millones y pico de kilos, un momento además muy bueno porque afortunadamente venimos de un par de años seguidos con una fuerte demanda, tanto a nivel nacional como internacional, con lo cual pues las perspectivas buenísimas. En función da meteoroloxía deste mes de agosto e como consecuencia do adianto do ciclo vexetativo da vide, dende o Consello Regulador están ultimando todos os preparativos ante a posibilidade de que a vendima se teña que iniciar antes, entre finais deste mes e comezos de setembro. Un aumento na colleita que permitirá, entre outras cousas, afianzar o mercado. Pues afianzar los mercados, que lo más difícil es la parte comercial en las bodegas, donde hay un esfuerzo muy importante. Venimos de unos años de crisis donde precisamente yo creo la gente en general se puso muy bien las pilas, fue muy profesional, siguió manteniendo sus clientes y tratando de avanzar. Ahora están los frutos de todo ello y bueno, pues saber que tienes un volumen que te permite manejar toda esta clientela y seguir abasteciendo, pues es un beneficio importante. O ciclo vitícola 2017 en Rías Baixas foi considerado como excelente polo Servizo Técnico por estar ausente de plagas e enfermidades. Realmente sí que fue un año magnífico en cuanto a, de alguna manera, muy poquita plaga. Sí que, como siempre, sabemos que somos una zona endémica de algunas enfermedades, sobre todo fúngicas, y realmente tal como se ha comportado la climatología nos ha beneficiado muchísimo, sobre todo en la época del cuajado del fruto, esa época en que precisamente siempre estamos pendientes tanto de los fríos, de las lluvias y desde luego de las enfermedades que nos puedan venir, y este año pues son menor gasto porque hubo menos tratamientos y un estado del viñedo muy bueno. Este informe de estimación da colleita 2017 ao que facemos referencia conta con, fundamentalmente, información propiciada polos técnicos de campo das adegas, información que se pondera en función da superficie supervisada por cada técnico para contar deste modo con criterios unificados.